la clase pasada. Pedro, Jonathan, María Teresa. Los que tuvieron oportunidad, o tuvieron la oportunidad de ver el video. ¿Alguien sabe de qué platicamos? Yo tuve oportunidad de ver el video y si me metían en la liga correcta, porque ahorita no la encontraba, habló sobre lo principal que nos estaba atrayendo la carrera en sus diferentes ramas. Eso fue lo que yo entendí. Y preguntaba que cuáles eran a los que se enfocaban los compañeros que estaban ahí. Ok. Traten de ver con detenimiento los videos, porque sí, claro que platicamos de eso, pero también hablamos de algunos puntos medulares en torno a la actividad pericial. Dice Jonathan, hablamos de proceso penal. Sí, hablamos de proceso penal porque estábamos analizando justamente la labor o el campo de trabajo en el cual se puede desempeñar un perito en materia penal. En la sesión anterior les explicaba a todos los participantes de la sesión que el perito tiene su campo de trabajo a nivel profesional por regla general en los procesos. Si nosotros queremos hablar de la actividad pericial o de las pruebas periciales en principio, lo que tenemos que hacer es entender los procesos, saber en qué momento puede intervenir un perito en un proceso. Porque un perito, repito de nueva cuenta, es un experto en un arte, en una ciencia, en una profesión. No podemos decir que vamos a estudiar para peritos, eso es un grave error. Eso fue lo que comenté en la sesión pasada. Porque cuando nosotros estudiamos una profesión, una ciencia, una carrera, pues automáticamente nosotros nos volvemos peritos. Un perito es un experto. Si ustedes terminan esta carrera, esta licenciatura en Derecho y Criminología, ustedes van a ser peritos en Derecho y Criminología, eso es un perito. Si conocen a un cerrajero o a un zapatero, que son expertos en su oficio, pues ellos también son peritos. Perito en zapatería, si se le puede llamar así, perito en cerrajería, perito en electrónica, perito en lo que ustedes quieran. Pero perito significa referirnos a una persona, a un profesional, que tiene que ser necesariamente un experto en un arte, en una ciencia o en una profesión. Les contaba también que de acuerdo a la Ley General de Profesiones, hay ciertas profesiones que la propia ley obliga a aquellas personas que estudian estas ciencias para que ejercen a nivel profesional la obtención de un título y de una cédula profesional. En pocas palabras, hay ciertas profesiones que para que ustedes puedan ejercer en la calle, puedan ejercer profesionalmente, pues necesitan forzosamente un título y una cédula profesional. Podemos hablar de los licenciados en Derecho, evidentemente. Podemos hablar de los médicos, podemos hablar de los contadores. Ellos forzosamente necesitan una cédula profesional para poder ejercer. ¿Ok? Hay otras áreas del conocimiento que, pues a lo mejor no es tan necesario. Un diseñador gráfico, eh, como les decía, estas son ciencias, hasta la propia criminología en algunos casos ni siquiera es tan oportuno, en algunos supuestos sí, ¿no? Cuando ustedes van a ejercer o necesitan emitir algún dictamen en materia de criminología, pues claro que van a necesitar su cédula profesional, pero si van a dar conferencias y se van a dedicar a este tipo de actividades, pues a lo mejor no. Si van a dar ponencias, si van a dar clases, seguramente sí. Entonces depende justo de la especialidad. Si ustedes van a ser asumidos o si ustedes van a emitir algún estudio o alguna conclusión a través del instrumento oficial del perito que se llama dictamen, pues ustedes tienen que acreditar que son expertos en esa arte, en esa ciencia, en ese oficio, evidentemente. Si ustedes van a tomar parte o van a solicitar su presencia o van a solicitar su auxilio en un proceso, pues la clase pasada de hecho se planteaba cuáles son los requisitos que necesito en un proceso para poder ofrecer una prueba pericial, ¿ok? El perito tiene que hacer un estudio de campo, tiene que trabajar y va a materializar ese estudio a través de un documento llamado dictamen. Cuando yo como abogado voy a ofrecer una prueba pericial, tengo que ofrecerlo en un escrito formalmente de pruebas y tengo que mencionar algunos datos tales como el nombre del perito, el nombre del perito, como su especialidad, su cédula profesional, un domicilio, el domicilio del perito, esto va a ser muy importante,
También tenemos que trabajar a través de un cuestionario. El abogado va a tener que plantear el cuestionario, y este cuestionario son justamente la materia de la prueba pericial. Yo como juzgador y yo como abogado no soy un experto en biología, ni en contabilidad, ni en antropología forense. El perito sí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero acreditar como abogado en el proceso? Tengo que hacer un cuestionario debidamente estructurado para que el perito en un momento dado responda esas preguntas en el dictamen, obviamente con un marco teórico práctico. Tenemos que hacer un estudio pormenorizado a través del dictamen, que es una de las actividades que vamos a hacer aquí. Y pues yo les comentaba en la sesión anterior que la prueba pericial es colegiada. En algunos casos, dependiendo de la especialidad del perito, se tiene que solicitar alguna audiencia al juez para, pues a lo mejor si hablamos de una pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, pues vamos a solicitar una prueba, una toma de rasgos escriturales. Oye, yo como actor en un proceso, resulta que yo estoy demandando un adeudo que viene en un pagaré por 1 millón de pesos y está firmado por el demandado, pero el demandado está diciendo que él no lo firmó. Entonces yo voy a ofrecer una prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía para acreditarle al juez que la firma de ese documento si es del demandado o no es del demandado. El demandado será el que se tiene que defender, ¿no? Y el actor a través de esa prueba pericial pues tendrá que acreditar que sí es su firma, ¿no? Bueno, así las cosas. Entonces, a lo mejor el perito grafóscopo lo que tiene que hacer es solicitarle al juez la fecha de una audiencia, solicito a su señoría que fije una fecha y un horario de acuerdo a la carga de trabajo de este juzgado, para que el actor o el demandado, en este caso el demandado, que es el que se presume que firmó el pagaré, venga a escribir en una hojita de papel muchas veces lo que yo le vaya a decir, su nombre, su firma, los números, las letras, y de esa manera el grafóscopo va a poder tener una muestra escritural y va a tomar como referencia esa muestra escritural para cotejarla con la del documento cuestionado y va a poder concluir si los rasgos gráficos concuerdan, son concordantes o no con los del actor, aquellos que se asume que son del documento. Sí me explicó, entonces muchas veces dependiendo de la especialidad, pues el perito va a tener que pedir algún tipo de diligencia en el juzgado. En el caso de la materia médica, a lo mejor el médico va a tener que realizar un análisis, un diagnóstico a cargo de alguna persona, va a tener que fijar también o solicitar una fecha de audiencia para poder hacer un análisis clínico. Y después, una vez que se ofrece esta prueba pericial, el juez automáticamente lo que va a hacer es darle 3 días al contrario. Oye, demandado, el actor ofreció una prueba pericial en tal materia, tienes 3 días para ofrecer lo que tu interés convenga. Y el demandado puede decir si es pertinente o no ofertar o hacer el ofrecimiento de esa prueba pericial y va a tener que nombrar un perito si no se quiere quedar en estado de indefensión. Entonces ya vamos a tener un perito de la parte actora, un perito del demandado. Ambos van a tener que responder el cuestionario que hizo el actor. Y además el demandado también puede adicionar ese cuestionario para que los dos peritos, por su parte, pues vayan a hacer un estudio o realicen un estudio pormenorizado de las cuestiones, ¿ok? Y obviamente, después de ello, ya que el demandado ofrece a su perito, ahora sí el juez se va a pronunciar, va a admitir la prueba pericial, los peritos van a tener que aceptar y protestar el cargo como peritos, van a tener que exhibir su cédula profesional para acreditarle en caso de que sea necesario, que están autorizados por el Estado para ejercer esa profesión, y después les dan un plazo para emitir su dictamen, el cual tendrá que rendir por escrito ante el tribunal y ratificar en un momento posterior. Si los dos dictámenes, tanto el del actor como el del demandado, el dictamen del perito del actor y el dictamen del perito del demandado, se contradicen, que lo más probable es que sí, entonces el juez va a nombrar a un perito tercero en discordia, que es lo que comentábamos en la última sesión. Obviamente el perito del actor va a decir que sí es la firma, el perito del demandado va a decir que no es la firma, evidentemente. ¿Quién tiene la razón? Pues el juez entonces, de una lista oficial de peritos, va a nombrar algún perito tercero en discordia, quien va a emitir un tercer estudio, y va a decir sí o no. ¿Y ahí se acabó todo? Pues por supuesto que no. Comentaba en la última sesión que pueden
solicitar todavía una junta de peritos. Aquella parte inconforme, al final, ¿qué pasa si el tercero en discordia dice sí, sí es la firma del demandado? Pues a lo mejor el demandado no va a estar muy de acuerdo y puede solicitar al juez hacer una junta de peritos. Por eso la prueba pericial es una prueba colegiada, porque los 3 peritos van a ser citados para que expongan sus conclusiones. Oye, a ver, aquí está tu dictamen, perito del actor, aquí está tu dictamen, perito del demandado, aquí está el dictamen del tercero en discordia. Díganos, por favor, cada uno de ustedes, cómo llegaron a esas conclusiones. Sustenten su estudio, sustenten su marco teórico, su marco práctico. Y entonces los abogados de las partes van a empezar a cuestionar si es propio, si no es propio, si es correcta la metodología, si no es correcta, si las preguntas los peritos las respondieron mal, si no las respondieron mal. Por supuesto que pueden impugnar, pueden atacar esos resultados. Es por eso que es tan importante este instrumento llamado dictamen, porque los peritos al final del día van a trabajar y van a exponer sus conclusiones justo a través de este documento llamado dictamen. ¿Sí entiende lo que les estoy comentando o no? Sí, profesor. Uh-huh. ¿Tienen alguna duda? Me fui rápido porque esto ya lo repetí como en 3 o 4 sesiones. Ya está grabado todo esto, pero sí me interesaba por repetirlo, grosso modo, para que los que no hayan estado lo comprendan. ¿Alguien tiene alguna duda en torno a esto que estamos comentando? No, profesor. No, profe. Ok. Yo, profe. Sí, adelante. Por ejemplo, bueno, es que no es muy común escuchar creo tanto a los peritos, o a menos como usted dice que sea penal, pero ¿es caro tener a un perito? Depende de la materia. Depende de la materia. Ya, de hecho, los procedimientos escritos, lo más común es que las partes ofrezcan su perito, perito del actor, perito del demandado y perito tercero en discordia lo nombran juez, ¿ok? Depende de la materia sobre la cual verse la prueba pericial. Y es rarísimo que las partes pidan una junta de peritos, también eso es rarísimo. Normalmente se conforma con el dictamen del tercero en discordia y vámonos. En penal, sobre todo, y con este resurgimiento de los procesos orales, ya estamos más acostumbrados cada vez a que citemos a los peritos para de viva voz cuestionar sus conclusiones. Oye, a ver, aquí en vivo y a todo color, ¿por qué respondiste esto? No tiene pies ni cabeza. Y los peritos también se empiezan a poner nerviosos, porque ya los peritos no están acostumbrados en la gran mayoría de los casos a exponer conclusiones de manera verbal. Otros sí. En materia penal, y por eso hablamos en la sesión anterior de la materia penal, cómo es que funciona, o en qué momentos se pueden ofertar estas pruebas periciales. En materia penal a lo mejor me mandan con el médico legista y el médico legista es un perito en medicina forense y él va a rendir un dictamen de 2 hojitas, muy sencillo, lo va a glosar a la carpeta y si la carpeta se judicializa al final del día, si llegamos al proceso penal, va a ser necesario, si es que llegamos a la etapa de proceso o de juicio, examinar o va a ser necesario cuestionar los dictámenes eh, que emiten entonces estos propios peritos. Por ahí se hablaba de la palabra peritaje, no es correcto hablar de la palabra peritaje, la palabra correcta es dictamen, no peritaje, eso se usa mucho, ese argot se usa mucho en algunos ámbitos del derecho, pero la palabra correcta es emitir un dictamen. Ahora, respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, todo el mundo asume que una prueba pericial en materia, por ejemplo, de genética forense, para saber si hay concordancia genética, si el hijo es o no del papá, todos dicen, uy, no, esta prueba va a ser carísima. Generalmente ya los propios jueces, los propios tribunales trabajan con sus propios hospitales y hacen que el papá y la mamá se vayan a mitades con los gastos de esta prueba pericial. Se habla, por ejemplo, hay un hospital que se llama, laboratorio que se llama el famoso Indra. Oye, el dictamen en materia pericial, nos vamos a someter a un solo estudio en materia genética y el juez es el que va a designar el hospital, ¿no? O el laboratorio. Por ejemplo, una prueba pericial en el Indra está alrededor de los 8 o 9 mil pesos, pero es dividido por estudio, ¿ok? A lo mejor se le va a tener que hacer un estudio al papá y otro al hijo, que debiera también hacérsela a la mamá, por supuesto que sí, eso va a resultar interesante. Pero generalmente se hace a cargo del hijo y del papá. Una prueba pericial oscila entre los 8 o 9 mil, en algunos casos 6 mil, 7 mil pesos,
y esos gastos son, imagínense, por dos, papá e hijo, ya estamos hablando de 12,000 pesos, y se tiene que dividir entre papá y mamá, más o menos cada uno de ellos 12,000 pesos. Un perito en materia de grafoscopía, de documentoscopía, si yo quiero contratar uno, está oscilando el dictamen entre los 10 y los 15,000 pesos. Un perito en materia de psicología, de honorarios, me cobra alrededor de 8 o 12,000 pesos. Un perito en materia de contabilidad, a veces se quieren pasar de listos, entre 8 y 15,000 o hasta 20,000 pesos. Depende del perito y depende de lo que escojan, ¿ok? Varía bastante. Un perito en materia de medicina, 15, 20, también más o menos. Oscilan entre esos precios los dictámenes. Ahora, yo le puedo pedir al tribunal que designe sus propios peritos. Un perito en psicología, un perito en materia de trabajo social, hay que hacer un estudio en materia de trabajo social en el domicilio del actor, del demandado. Por cada visita al domicilio me van a cobrar 8,000 pesos más o menos, ¿no? Entonces depende la materia. O yo le puedo pedir al juez que nombre él sus peritos, y a lo mejor hay una dirección general de peritos en la Ciudad de México, en el Estado de México, y los honorarios serán menores, a lo mejor 2,000, 3,000 pesos más o menos. Y finalmente, a lo mejor eso es lo más conveniente para no estar gastando. Finalmente vamos a saber que va a haber un tercero en discordia, que va a ser el que va a considerar en gran parte el juzgador, ¿ok? En materia laboral, en materia de seguridad social, en materia agraria, como hablamos de situaciones que se encuentran en estado desfavorecido, si hablamos de pruebas periciales a favor del trabajador, pues la Junta, dice la ley que la Junta podría llegar a asumir ese costo, ¿ok? Solo tratándose de grupos sociales desfavorecidos. ¿Sí queda claro? ¿Sí respondí la pregunta? Sí, muy claro, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Yo, profe, una pregunta. De hecho, apenas me sucedió este martes con una maestra. Yo también tengo entendido que se dice dictamen, que el perito trabaja sobre un dictamen, ¿no? Así Pero es. ella me dice que era carpeta. Entonces me entró, yo dije, ya, pues bueno, le doy por su lado, pero ahorita aquí ya A usted ver, me dice te voy a dictamen, entonces suplicar, por favor, que me digas que no fue la de proceso penal. ¿En qué materia fue eso? Ujú. no, fue en investigación criminal. Uy. Bueno, cuando nosotros iniciamos, hablando del nuevo proceso penal, adversarial, acusatorio, inquisitorio, cuando hablamos del nuevo proceso penal, las cosas inician a través de la denuncia o querella. Nosotros cuando somos víctimas de un acto delictivo, nosotros lo que tenemos que hacer es ir a presentar una denuncia o una querella ante el Ministerio Público o ante la Fiscalía competente. Bueno, ellos lo que hacen, el Ministerio Público lo que tiene que hacer es abrir una carpeta de investigación. Abrir una carpeta de investigación. El Ministerio Público va a glosar o va a documentar todo lo que suceda, todo lo que investigue el Ministerio Público, porque la labor del Ministerio Público, entre otras, es documentar esa carpeta. Todas las pruebas que se les conocía antes como pruebas de cargo, todas las pruebas tendientes a acreditar probable responsabilidad y cuerpo del delito, todo lo que diga vamos a decir que el imputado, que es la persona a la cual se le imputan los hechos o se está tachando de culpable, también va a ofrecer pruebas o evidencias de descargo, antes se les llamaba, para desvirtuar la existencia de la probable responsabilidad y cuerpo del delito. ¿Okay? Antes hablábamos del término averiguación previa, antes de la reforma, averiguación previa. Ahora se le conoce como carpeta de investigación con las reformas. La carpeta de investigación es el expediente donde se van a glosar todas las actuaciones. Si el Ministerio Público determina que hay elementos para acreditar cuerpo del delito, probable responsabilidad, va a judicializar esa carpeta. Judicializar significa poner a disposición ahora sí del juez. Yo como MP determino que sí hay elementos a acreditar probable responsabilidad y cuerpo del delito. Ok, voy a judiciar la carpeta y la voy a poner a disposición del juez de control. Pero el instrumento llamado carpeta de investigación es justamente el expediente donde se van a glosar las actuaciones de esta investigación que hace el Ministerio Público. Cuando un perito emite una conclusión, lo tiene que hacer por escrito, y a eso se le llama dictamen. No sé si vaya por ahí, o no sé si
desconozco si la maestra se confundió en el tema de la carpeta, pero pues la carpeta es donde se glosan las actuaciones de la investigación que está haciendo el MP, ¿sí me explico? Sí, no, sí, profe. De hecho, o sea, yo también iba como por ese lado. Le quería hacer entender a la maestra que, porque ella decía, vas a tener un perito en fotografía y un perito en huellas y no sé qué tanto y de genética. Entonces, a lo que yo había visto y a lo que yo tengo entendido, pues esos son dictámenes, no son carpetas. Es correcto. Y ella se aferraba a que eran carpetas y que eran carpetas. Entonces ya ahí como que ya no quise hacer más grande el problema y ya fue de, bueno, está bien. Ok, sí, lo que tú dices es correcto. Son dictámenes, esa es la palabra correcta. Muchos utilizan la palabra pericial. Pues no, pericial es la prueba, perito es el experto. La conclusión se materializa en un documento llamado dictamen. ¿Ok? Así tendría que ser. Y bueno, esto es lo que comentábamos en las sesiones anteriores. Y yo les preguntaba a los alumnos que estaban en la última ponencia para conocer cuáles eran sus áreas de interés. Algunos me hablaban de criminología, me preguntaban que si un criminólogo podía emitir un dictamen y si podía ser útil en un proceso del orden penal. El objeto de estudio de la criminología, en grosso modo, si ustedes lo pudieran aterrizar en criminología, podemos hablar del crimen, del criminal y de la criminalidad. La criminología se aboca a estudiar al estudio del delincuente, al estudio de la delincuencia, al estudio del crimen, del criminal, de la criminalidad. Puedo estudiar factores endógenos, exógenos, puedo estudiar al criminal desde el punto de vista individual, desde el punto de vista biológico, psicológico, para saber cuáles son las posibles causas que un delincuente que a un delincuente lo pudieron llevar a cometer un crimen. Puedo hacer análisis a través de la estadística criminal y puedo establecer o puedo hacer un estudio estadístico para saber en qué zonas de la República Mexicana o del mundo se cometen un mayor índice de crímenes. Puedo hacer un estudio para saber si es que en algunas regiones o en algunas zonas específicas de acuerdo a la corriente interaccionista, puedo saber además si una persona es de bajos recursos, a lo mejor si vive en un barrio donde las personas se dedican preponderantemente a robar carros, a robar espejos, puede hacer un índice temático y puede hacer un estudio para saber por qué en esas zonas específicamente las personas cometen ese tipo de crímenes. Entonces, criminología significa entender por qué actúa así el criminal desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Todo eso lo puedo entender en criminología. Pero es un estudio general. Si hablamos de un proceso penal, me va a servir más una prueba pericial en materia criminalística, por ejemplo, en materia de criminalística, porque al juez no le va a interesar en principio saber por qué el criminal cometió ese acto, o si necesita a lo mejor, si a lo mejor está ubicado en una zona geográfica álgida, sí le va a interesar, pero nos va a interesar para fines estadísticos, para poder establecer políticas criminales y poder redimir y poder prevenir esta figura de la delincuencia. No es posible suprimirla porque dicen por ahí algunos criminólogos que pues la actividad criminal es inherente al hombre, siempre va a existir, eso es lo que dicen los criminólogos, pero sí podemos prevenirla, podemos anticiparnos, podemos disminuir el índice de criminalidad y las implicaciones de la criminología las podemos aterrizar a nivel colectivo. Cuando estamos procesando a un delincuente, a un reo, lo que le va a interesar al juez es que le explique cómo sucedieron las cosas. A mí explícame el modus operandi, cómo pasaron las cosas, si pasó o no pasó, si detonó el arma de fuego o no detonó el arma de fuego, si se colgó o no se colgó, si se suicidó o lo mataron y lo colgaron. A mí explícame eso y acredítamelo con evidencias. Y eso lo responde la criminalística, no la criminología. Es justamente lo que platicamos. Ahorita estamos otros y me interesaría escuchar si alguno de ustedes tiene alguna inclinación hacia algún área del conocimiento en especial. No podemos decir es que estoy estudiando para perito, no. Ustedes van a ser peritos si dominan algún área del conocimiento. Incluso
la materia biológica, la materia física, la química, si terminan esas licenciaturas o esas carreras, ingenierías, lo que sean, ustedes van a ser peritos en esas áreas. Pero no porque, no, la palabra perito no significa que yo voy a saber de criminalística, de criminología, de balística, de dactiloscopía, porque son áreas del conocimiento muy diferentes. Y esto sí lo quiero aclarar porque sí he tenido muchos compañeritos que están confundidos en este sentido. Para ser dactilóscopo, para que yo pueda ejercer en el área o emitir un dictamen en materia de dactiloscopía, yo tengo que estudiar dactiloscopía. Si yo quiero estudiar o si yo quiero emitir un dictamen en grafoscopía y documentoscopía o en hechos de tránsito, yo tengo que estudiar esas disciplinas. Y no es que se den todas en una carrera, ¿eh? Si también ustedes pensaban que en una sola carrera se iban a impartir todas estas disciplinas, pues tampoco es así. Tienen que estudiar cada disciplina por separado. Si ustedes quieren ser peritos en medicina forense, cuidado, porque primero tienen que estudiar medicina y luego tienen que estudiar medicina legal. Si ustedes quieren, más difícil aún, si ustedes quieren ser psiquiatras forenses, a lo mejor tienes que estudiar medicina y luego tienes que estudiar psiquiatría y luego tienes que estudiar psiquiatría legal. Y no es tan sencillo. Hay pocos aquí en México y por eso ganan bien. Entonces, tienen que estudiar cada área del conocimiento para que ustedes puedan ejercer en este campo. ¿Sí me doy a entender o alguien tiene alguna duda? No, creo que sí se debe entender. O sea, por ejemplo, nosotros terminando la carrera va a ser como una especialidad más. O sea, Ustedes van a dirigirnos. ser, si tú terminas esta carrera, tú vas a ser perito en Derecho y en Criminología. Ya. Si tú quieres, por ejemplo, otra área del conocimiento, puedes tomar alguna especialidad o algún posgrado en materia de grafoscopía o de dactiloscopía o de balística o de hechos de tránsito, así como lo está diciendo. Sí, sí está bien, David, sí. Uh-huh. Ah, ok, muchas gracias. Uh-huh. Les comentaba a los muchachos de la sesión anterior y también a ustedes les quiero hacer esta, lo quiero hacer de su conocimiento, les quiero hacer esta, no es propaganda, sino esta invitación. Todos aquellos, me imagino que todos aquellos de ustedes que se inclinen más por una ciencia penal, quiero pensar que todos ustedes se inclinen a actividad pericial porque les gusta o se inclinan o les llama la atención alguna disciplina en el orden penal. Si ustedes, por ejemplo, quieren saber dónde se imparten cursos o especialidades en materia penal en ciertas áreas del conocimiento como dactiloscopía, como grafoscopía, como documentoscopía, les comentaba a los muchachos de la sesión anterior que si quieren encontrar una escuela respetable, y en ocasiones hasta hay ponencias gratuitas, por eso se los comentaba, pueden acudir al INACIPE, al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Aquí en la Ciudad de México es una de las escuelas bastante muy respetables y muchos ponentes importantes de la talla de Luis Rodríguez Manzanera, de la talla de su esposa Lima Malvido, que es pionera en el área de la victimología, muchos de ellos dan ponencias gratuitas en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Lo único que habría que hacer es estar al pendiente de estas ponencias en la página. Si yo sé de alguna, y si a alguno de ustedes les interesa alguna, pues lo podemos hacer, se las puedo buscar, lo podemos subir y van y de manera gratuita van a la ponencia. Por ahí les comentaba en la sesión anterior que de las últimas a las que yo fui antes de pandemia, llevaron al abogado del equipo de Real Madrid en España, porque estaba hablando de los delitos, de los delitos específicamente que se pueden dar en el campo del derecho deportivo, en el Real Madrid. Y ya el señor se puso a hablar de fútbol y de varias situaciones. Pero hay pláticas de criminología, de criminalística, de dactiloscopía, de balística, de victimología. Si a ustedes les interesa algún área de este rubro, lo podemos trabajar y les puedo mandar información. Por ejemplo, se me ocurre a través de Classroom. Hay algunas que son gratuitas y tienen valor co-curricular. Al final les dan un diploma para acreditar que ustedes fueron al curso. Hay algunas sesiones que son una, dos, o una sola, o tres, no sé, depende. Si ustedes también quieren estudiar un posgrado, un doctorado incluso, una maestría en materia penal, o una especialidad, ya concretamente en dactiloscopía o en grafoscopía, también hay ese lugar, es bastante respetable. De hecho, muchos ministerios públicos los hacen tomar
en gran medida bastantes cursos ahí del INACIPI. ¿Alguno de ustedes les interesa algún área específica del conocimiento en este sentido? Pues en el de dactiloscopía o balística, bueno, es que serían como que varios. ¿Dónde queda el INACIPE? Está por ahí, por San Fernando, más allá de Tlalpan, por San Fernando, por donde está la Facultad de Medicina de La Salle. Sí está un poquito lejos, por donde está el Consejo Tutelar de Menores. ¿Es por la línea naranja o algo así? No, si te vas a la línea azul, te vas sobre la línea azul, y de hecho termina la línea azul, y empieza creo que es el tren ferro, no me acuerdo cómo le llaman. ¿Por dónde está la zona de hospitales? Sí, exactamente, por allá, justamente, por allá. Si quieren les mando información, por eso les estoy preguntando, por si alguno de ustedes tiene algún interés, pues lo hago, de conocimiento. Lo quiero explicar. Sí, profesor, muchísimas gracias. Sí, se llama Tren Ligero. Ok. ¿Lo podría mandar entonces por el grupo de WhatsApp? Sí, de hecho, pues, desde la sesión pasada, la sesión del martes, yo quedé de hacerlo, pero qué bueno que hablé con ustedes para poder ponernos de acuerdo. Ya saben qué es, si les subo esta información, ya saben que es optativa para enriquecerlos, etcétera. Voy a subirles entonces esta información para su conocimiento, ¿ok? ¿Alguna duda de esto que estamos comentando? Ninguna, profe. Muchas gracias, Roberto. Uh-huh. Gracias, buenos días. En relación al comentario que está usted, que se virtió con la sinergia de qué se dice y cómo se debe de decir, una vez más, Lick, por favor, le pido que si nos puede dar oriente en relación a alguna referencia bibliográfica de un buen diccionario en materia penal o un buen diccionario en materia civil, puesto que no es por tirarle al instituto, pero lo han hecho de chile, de mole y de dulce, nos han cambiado el plan de estudios y, por ejemplo, para este semestre, las 6 asignaturas que teníamos estaban conectadas unas con las otras y lamentablemente las truncan. Entonces genera este tipo de controversias porque algunos son más civilistas que penalistas. Claro. Y pues por obvias razones los términos, nos lo comentaba usted 3 sesiones anteriores atrás, para la materia de presentar las pruebas, pues tienen diferentes tecnicismos jurídicos al presentarlo en el tema mercantil o en el tema familiar o en el tema civil en general, en concordancia con el tema de penal. Entonces, si yo le pediría esto, Lick, y sobre todo quienes, insisto, nos interesa graduarnos como abogados, pues por lo menos tener este conocimiento, porque a lo mejor no vamos a salir con una especialidad, pero sí vamos a salir perfilados para ser buenos de criminología, en el aspecto de que pues estudia el comportamiento social, a diferencia de lo que se ve en la televisión de un NCI o Bonds o todos esos que vemos en la televisión gabacha, ¿no? De que es grandes instrumentos, grandes cosas, y pues ahorita tenemos de tema tópico el caso de Nuevo León, que la sociedad civil se tiene que sumar y usar esfuerzos propios, con recursos propios, para hacer la investigación, cuando se supone que la propia ley en materia de personas desaparecidas exige al Estado mexicano tener un banco de datos, tener diferentes formas de registro, y pues no las hay. Y la única institución que es confiable, que tiene un banco de registro de datos a través de huellas dactilares, es el Instituto Nacional Electoral, porque cada vez que hacemos un trámite, las personas que tenemos más de 18 años, pues como se dice en el coloquial dicho, tocamos piano ahí para poder registrar nuestras huellas. Y la otra institución federal, pues es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los pasaportes. Ya. Los pasaportes son las únicas 2 entidades del Estado mexicano que tenemos confiabilidad para un registro de datos. Exacto. Porque ni Hacienda. Esto que estás comentando es interesante. Sí, a ver, dime. Y concluyendo, pues que nos pudiera dar, así como ahorita, si usted pertenece a alguna barra o algún gremio de alguna federación, pues nos pudiera, por favor, con humildad lo solicito, nos pudiera dar oriente y que nos pudiera ser nuestro padrino para poder ingresarnos, porque a veces lo tomamos de una manera muy somera y no le damos la formalidad de que como equipo de trabajo que estamos en este grupo
debemos de sumar esfuerzos para ser grandes abogados, porque de manera individual, pues no se logra nada, de manera en conjunto, pues muchas cosas, y lo está demostrando ahorita el tema de sociedad civil, con el chico de Naucalpan o Tlalnepantla, que también lo asesinaron y tuvieron que cerrar periférico, y solamente de esa manera, en este caso, la Fiscalía del Estado de México tuvo que atender la situación, y bueno, ahorita tenemos fresco el tema de Nuevo León. Es cuanto a mi comentario, Lick. Muchas gracias, Roberto. Ok. Bueno, recuerdo que en clases anteriores ya les había yo recomendado un diccionario jurídico. No sé si tuvieron la oportunidad ya de revisarlo o de leerlo, pero voy a hablar de 3 fuentes básicas. Voy a repetirlo. Hay un diccionario, así se llama el texto, diccionario jurídico. El autor se llama Rafael de Pinavara. Este diccionario les va a apoyar bastante con todo, y no nada más para mi materia, como tú bien lo comentas, para cualquier otra materia del índole jurídico, para que puedan ustedes entender aquellos tecnicismos que de primera mano pudieran no ser tan comprensibles. De hecho, si ustedes leen cualquier texto, de cualquier jurisconsulto, de cualquier doctrinario, llámese Eduardo García Maínez, llámese Roberto Mantilla Molina, llámese Gabino Fraga, quien quieran, seguramente pueden llegar a manejar algunos conceptos que pueden ser complicados de primera mano. Yo lo que les sugiero a mis alumnos es que tengan a la mano junto a ustedes un diccionario jurídico, y este puede ser una buena opción. Ahora, hablando de temas ya concretos como el nuestro, y justamente hablando de cuestiones inherentes o tendientes hacia el sistema penal acusatorio, en la bibliografía que también está posteada en el Classroom, yo les había ya comentado de 2 textos que se enfocan totalmente a la materia penal, hablando de criminalística y epistemología. Este autor, el cual les voy a comentar ahorita, hace una serie de análisis y una serie de reflexiones en torno justo también a la lexicología que debemos aplicar en el campo tanto de la epistemología como de la criminalística. Nos cuestiona el autor, o se cuestiona el propio autor, si a lo mejor hablar de evidencias es correcto o no es correcto, hablar de indicios es correcto o no es correcto, hablar de pruebas es correcto o no es correcto. Todo eso que estoy mencionando está en ese texto que ya lo posté. El autor se llama, de hecho es tu tocayo, Roberto Carlos Ramírez Aldaraca. Y el texto es epistemología, una visión encaminada a la criminalística, o pueden buscarlo como criminalística. Ese texto ya está posteado en el Classroom, lo pueden buscar ahí. Y concretamente, hablando de la actividad pericial, yo también les había comentado por ahí que hay algún texto, que es el texto que en gran parte vamos a trabajar ahorita para hacer algunas conclusiones, de un autor que se llama Francisco López Gutiérrez. Se llama Teoría y Práctica de la Prueba Pericial. Ambos textos, el de Roberto Carlos Ramírez Aldaraca y este de Francisco López Gutiérrez, ambos son de la editorial Flores, editor y distribuidor. Ambos textos son de esta editorial. Si ustedes quieren entender por qué en materia penal se dice evidencia y no se dice prueba, como en el campo del derecho civil, Ramírez Aldaraca lo explica muy bien. ¿Por qué no se habla tampoco de evidencia? Porque según en voz justamente de Roberto Carlos Ramírez Aldaraca, dice que hablar de evidencias significa hablar de lo evidente. Una prueba acredita o tiende a acreditar un hecho o algún acontecimiento. Si hablamos de evidencias, nos referimos a aquellos medios probatorios que por sí mismos acreditan un hecho que es evidente. Por eso hablamos de evidencias, lo que es evidente. Gracias a esta probanza o gracias a este instrumento o gracias a este objeto, es evidente que las cosas sucedieron de tal o cual manera. Justamente eso vamos a platicar hoy un poquito en torno a estas reflexiones de la criminalística. Pero estos textos yo creo que pudieran servirles. En torno a lo que dices de todos estos comentarios de Nuevo León, yo creo que sí. De hecho, creo que ya lo escucharon en las noticias, estamos justamente trabajando en una base de datos a nivel nacional para poder identificar como sociedad civil todos estos
cuerpos o todos estos restos humanos que por sí mismos, tristemente, el propio Estado no es capaz de hacer. Nosotros, por supuesto, que podríamos coadyuvar con el propio Ministerio Público, con la propia Fiscalía, con la propia autoridad investigadora, pero bueno, lo cierto es que no es posible por muchas situaciones. Entonces, una de las soluciones posibles sería el auxilio de la sociedad civil, pero estos son temas propios de la criminología. Ya los hablaremos en su momento, si es que es su deseo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Por el momento no, gracias. Bueno, entonces al hablar de estas áreas del conocimiento, yo les comentaba que ahora sí, después de haber hablado de manera general de los procesos en los cuales cobra relevancia la prueba pericial, después de haber hablado un poquito de teoría general de la prueba, revisen los videos, ahí están las reflexiones en torno a la teoría general de la prueba. Por ahí en algunos les explico todas las pruebas que pudieran ser admisibles en una materia u otra. Les explicaba de la mecánica en un proceso ordinario civil, cómo es que se ofrece una pericial, cómo se prepara, cómo se desahoga. Después de entender en dónde o en qué campo de trabajo puede tener relevancia la prueba pericial, ahora sí, materia también de este curso será hablar de cada una de las disciplinas de manera general. Vamos a tratar de abarcar disciplinas concretas, sobre todo abocándonos un poquito a la materia penal. No solo materia penal, vamos a hablar de otras tantas, pero vamos a hablar de algunas disciplinas que son comunes, que son recurrentes en las áreas del derecho, algunas áreas de interés para que ustedes puedan saber perito en qué áreas del conocimiento o qué criterio, qué especialidad pudieran tomar ustedes o pudieran estudiar ustedes después de concluir esta licenciatura que están cursando actualmente. Vamos a hablar de algunas especialidades o de algunas áreas del conocimiento en materia pericial, tales como hechos de tránsito, grafoscopía, documentoscopía, balística, medicina legal, pero al principio, lo primero que tenemos que hablar es de criminalística. Creo que fue aquí que me habían comentado que yo me quedé inquieto además, que algunos de ustedes creo que no tuvieron clase de criminalística o de epistemología, ¿no? ¿Ya tomaron todos aquí epistemología y criminalística o hay alguien que no? Sí, sí la hemos tomado. Ok, es que había por ahí un compañero, no me acuerdo quién fue, que me Los dijeron que no habían tenido un profesor, creo que de epistemología. Roberto Carlos Fuentes, comento, por conocimiento, los compañeros que formaban antes el 507 y que ahora nos fusionamos en el 502, la mitad, es decir, todo ese grupo anterior, no tuvieron la primera asignatura que comentó usted, la de crimino. Okay. Y inclusive ya la resolución que les dio la autoridad educativa es de que se van a extraordinario. Qué horror. Para que la pasen, pero ni siquiera tienen conocimiento de causa. Qué horror. Bueno, entonces voy a empezar a platicar de manera muy general y muy puntual y de una manera muy accesible acerca de la criminalística. Vamos a retomar un poquito. Se supone que ustedes tomaron una materia que se llamó en su momento epistemología. Y la epistemología justamente era la puerta grande para que ustedes pudieran comprender de qué se tratan estas reflexiones en torno a la criminalística. Para hablar de criminalística, para empezar, tenemos que hablar un poquito del pasado. Hablar de criminalística, muchos autores, muchos jurisconsultos y muchos penalistas, muchos criminólogos consideran que la criminalística pudiera no ser una ciencia específicamente penal. Fíjense lo que les estoy diciendo. ¿Puede no ser penal hablar de criminalística? Pues tal vez sí, tal vez no. Algunos opinan que sí, otros opinan que no. ¿Por qué no? La criminalística, a diferencia de la criminología, porque son áreas del conocimiento totalmente diferentes, responde a la pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? Responde un cúmulo de preguntas en torno a unos acontecimientos que surgieron en un momento dado. La criminalística nos va a ayudar a comprender cómo pasaron las cosas, de qué manera pasaron, quién las hizo, cómo las hizo. Va a tener muchas disciplinas auxiliares, por supuesto. Ya comentaba en sesiones anteriores que el criminalístico, al momento de analizar, por ejemplo, un
campo o un lugar de los hechos, va a ser el director de la orquesta, va a ser el que tenga la batuta. El criminalístico va a ser el que sabe responder cómo pasaron, cómo fue, quién fue, cómo fue, con qué móvil, con qué instrumento. Entonces, hablar de criminalística significa tratar de entender cómo sucedió un acontecimiento específicamente y a detalle en el pasado. Esto pudiera no ser necesariamente penal, pero se ha retomado en las investigaciones de orden criminal, naturalmente. Por eso es que algunos autores consideran que la criminalística pudiera ser una ciencia estrictamente penal, porque le va a ayudar a comprender al juzgador cómo sucedieron las cosas en un momento dado. ¿Fue con un arma de fuego o no? ¿Fue con un objeto punzocortante o no? ¿De qué calibre era la bala? ¿Se suicidó o lo mataron? ¿Le pegaron y lo aventaron al río o se murió ahogado? Todas estas preguntas las responde la criminalística. Y el criminalístico debe de saber perfectamente y debe tener pleno dominio de consistente justamente en cuáles son los expertos que debe de llamar a la escena del crimen. El criminalístico debe de saber si le habla a un perito en fotografía, si le habla a un médico forense, si le habla a un dactilóscopo, si le habla a un hecho de tránsito, lo que sea, ¿no? El criminalístico es el que va a señalar el parámetro, es el que debe de dar la pauta al resto de los peritos. Yo soy biólogo, yo soy químico forense, pero a mí denme datos, ¿no? A mí denme una muestra de sangre, denme una muestra de fluidos, y yo, por supuesto que voy a poderles determinar si ustedes me preguntan. Pero yo no sé cómo llevar una investigación criminal. Eso lo puede hacer el criminalístico perfectamente. Para hablar de criminalística y para hablar del origen de la criminalística, tenemos que hacer historia y tenemos que entender que la criminalística en principio se derivó de aquellas antiguas y de aquellas longevas investigaciones criminales o policíacas que hacían en épocas anteriores. Entonces, todas aquellas investigaciones policíacas que hacían en un momento dado estos agentes en el pasado, ni siquiera eran agentes, simplemente eran pues policías, aquellas personas que se dedicaban a investigar los crímenes, gracias a ello, gracias a estas investigaciones criminales, puede cobrar relevancia justamente la criminalística. En principio, estas investigaciones obviamente carecían de todo el rigor científico que hoy por hoy gozan los criminalísticos. Estos investigadores se basaban en la intuición. ¿Cómo le hago para buscar, para analizar? ¿Cómo le hago para analizar? Si ustedes buscan o si ustedes ven una película de Sherlock Holmes, por ejemplo, pues se van a dar cuenta de que hay una serie de historias fantásticas que giran en torno al mito y que pueden ser concordantes con la realidad. Antes, ¿cómo se investigaban los crímenes? Pues teníamos que investigar al lugar del crimen, teníamos que en la zona buscar qué tipo de rastros, qué tipo de evidencias había y con eso podíamos trabajar. Y a poco había periciales o a poco había expertos en materia de química forense, en materia de biología o en materia de medicina, tal vez sí, pero hasta dónde me alcanzaba un estudio médico en estos ayeres. Vamos a hablar del siglo XIX, pues qué tipo de avances tecnológicos había en aquellos entonces. Entonces, en gran parte de estos primeros policías o estos primeros investigadores, podemos asumir a la figura del investigador con la figura del Ministerio Público hoy por hoy, que bueno, se supone que tendría que ser así, ni remotamente es así hoy. El Ministerio Público va a hacer el papeleo, el Ministerio Público va a glosar la carpeta, y si tiene que ser alguna diligencia, ¿a quién creen que le van a llamar? Pues a PDI, a Policía de Investigación, y ellos son los que van a hacer el estudio de campo. La propia famosa y conocida como Policía Cibernética pertenece justamente a los propios PDIs, a la Policía de Investigación, y Policía de Investigación aquí en la Ciudad de México está por ahí, por el búnker, por el Niños Héroes, por donde están los juzgados civiles. Y vasto es este edificio de la PDI o de la Policía de Investigación. Se supone que ellos tienen departamentos de inteligencia, ellos manejan técnicas de interrogación, de cuestionamiento, y en principio los primeros investigadores se abocaban a conocer los sucesos con base en la intuición, con base en las reglas de la lógica. Vamos a hablar de aquellos investigadores del siglo XIX. Aún no podíamos utilizar la palabra criminalística.
Simplemente sabíamos que cuando se cometía un hecho delictivo tenía que haber una labor ardua de investigación por parte de los policías a través del empirismo, a través de los sentidos. Los policías antes trabajaban en aquellos sucesos que podíamos percibir a través de los sentidos. No fue sino aproximadamente hasta el año de 1892 cuando el doctor en Derecho, porque además era doctor en Derecho, llamado Hans Gross, acuña, utiliza por primera vez el término de criminalística. Criminalística. Por eso es que se considera a Hans Gross como el padre de la criminalística. Este autor entonces, cuando empieza a hablar de criminalística, empieza a instituir una serie de reglas por virtud de las cuales el juzgador en materia criminal o en materia penal tendría que basarse para dictar un fallo, basándonos en la evidencia, basándonos en las pruebas que hay. Yo voy a dictar y voy a condenar a un criminal si hay evidencias suficientes. Y para que existan evidencias suficientes, pues yo necesito hacer un estudio de campo. Y entonces Hans Gross escribió un libro que se llamó El Manual del Juez. El Manual del Juez. En este Manual del Juez que escribe el propio Hans Gross, se desprende cómo es que este profesionista dice, prácticamente le da el parámetro, le da instrucción al propio juzgador cómo es que debería investigar los hechos o cómo es que debería valorar los hechos que en un momento dado los policías pues se dieron a la tarea de investigar en un momento dado. ¿Por qué digo que también el juez tiene que investigar? Hoy hablamos de una figura que se llama dogmática jurídico-penal. ¿Qué es esa verdad que va a sustentar el juzgador a través de una sentencia? El juez penal hoy por hoy va a dictar una sentencia condenando o absolviendo a una persona, tiene que hacerlo con base en el derecho. Esa sentencia tiene que estar fundada y motivada. Se tiene que basar en los artículos aplicables al caso concreto. El juez tiene que exponer los razonamientos lógico-jurídicos aplicables al caso concreto y además tiene que sustentar una verdad. Cuando los litigantes en materia penal se van a la etapa de juicio, todos empiezan por exponiendo una teoría del caso. ¿Cuál es tu teoría del caso? ¿Tú cómo crees que fueron las cosas? ¿Okay? Por eso hay unos alegatos de apertura, que en los alegatos de apertura nosotros vamos a señalar que, según nosotros, cuál es la verdad de los hechos y cómo lo pretendemos acreditar, tanto la parte acusadora como la parte defensora, evidentemente. Entonces, tanto la parte acusadora como la parte defensora tiene una teoría del caso que sustentar y tiene que acreditarla con evidencia. Y el juez va a conocerlo, va a escuchar la postura y la teoría del caso de cada parte y va a dictar una resolución con base en una dogmática jurídica. Él va a proponer una postura basándome en las evidencias, en todo aquello que me van a acreditar las partes. Pero también el juez tiene la obligación y de oficio también tiene la facultad justamente de mejor proveer. Si él considera que hay alguna prueba que haga falta en el propio proceso penal, él de oficio puede solicitar de manera complementaria una serie de actuaciones. Por eso digo que también el juez puede llevar a cabo o puede ser parte en estas investigaciones. Entonces, el propio Hermann Gross en el Manual del Juez va a instituirle o va a señalarle al propio juzgador que en principio la criminalística o esta manera de investigar que se lleva en principio tiene que estar basado, en voz de Hermann Gross, puede llegar a estar basado en algunas disciplinas que él mismo consideró pertinentes y que pueden ser complementarias en materia de criminalística. Él, por ejemplo, hablaba de la antropometría. Hablar de antropometría significa medir, cuantificar los órganos propios del cuerpo humano, cuánto mide el fémur, cuánto mide una falange, cuánto mide una pierna. Vamos a medir en gran medida. Hablaba también del argot criminal. ¿Cuál es el modus operandi y de qué manera los propios criminales hablan,
se ostentan, viven, qué tipo de argot, qué tipo de caló, qué tipo de lenguaje utilizan los criminales. Hay que conocerlo para poder entender al criminal y poder entender cómo pasaron las cosas. Hablaba del argot criminal, también hablaba de la contabilidad como disciplina auxiliar de la propia criminalística, hablaba de la criptografía, descripción de palabras en relieves, hablaba de hechos de tránsito ferroviarios, porque en ese entonces común era viajar en tren, hechos de tránsitos ferroviarios. Hablaba, por ejemplo, de hematología, estudio químico sanguíneo sobre la sangre. La hematología estudia la sangre, vamos a estudiar esos fluidos llamados sangre, o qué, a ver si esta sangre es concordante con la víctima, o a lo mejor puede ser del agresor. Hablaba también de incendios, hablaban también de incendios en un momento dado. Obviamente hablábamos de medicina legal, hablábamos de química legal, hablaba de química legal, y podemos hablar también de técnicas de interrogatorio. Que hoy sabemos que estas técnicas de interrogatorio tienen una mecánica no muy ortodoxa. Recuerden que la Constitución, a la luz del 22, están prohibidas las penas inusitadas, la tortura y todo ese, los azotes, la infamia, todo ese tipo de situaciones. Pero fíjese en voz propiamente del propio Hans Gross, cuántas disciplinas se pueden llegar a inmiscuir, o en su momento, cuando en un momento dado, en 1892, surgió esta disciplina, cuántas ciencias podían estar inmiscuidas en un momento dado con la criminalística. Todas estas ciencias podían servirnos para entender cómo sucedieron las cosas. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de comentar? Sin dudas, gracias. No, profesor, gracias. Ok. Bueno, son las 12:13, nos vemos por favor 12:23. Sí, gracias, pendientes. Gracias.